La mayoría de las personas pasan toda su vida deseando. Desean más dinero, más libertad, más tiempo, más seguridad, más reconocimiento. Desean cambiar, mejorar, avanzar. Pero muy pocas personas deciden. Y esta es una de las diferencias más importantes y menos entendidas entre quienes logran resultados extraordinarios y quienes se quedan atrapados en el mismo lugar durante años. Desear es cómodo. Decidir es incómodo. Desear no exige responsabilidad. Decidir sí. Desear no tiene consecuencias inmediatas. Decidir cambia tu vida. Cuando una persona desea algo, su mente funciona en modo pasivo. El deseo se parece más a una fantasía que a un compromiso. Ojalá tuviera más dinero. Ojalá pudiera cambiar de vida. Ojalá algún día. El problema no es el deseo en sí. El problema es quedarse ahí. Porque el deseo, por sí solo, no produce ningún cambio real. Decidir, en cambio, activa una fuerza completamente distinta. Cuando decides, cierras puertas. Cuando decides, eliges un camino y renuncias a otros. Cuando decides, aceptas que habrá incomodidad, esfuerzo, errores y momentos difíciles. Y por eso la mayoría evita decidir. No porque no quiere mejorar, sino porque no quiere pagar el precio emocional de una decisión real. Brian Tracy explica que el éxito comienza en el momento exacto en que una persona deja de decir me gustaría y empieza a decir he decidido. Esa frase cambia todo. He decidido implica acción, implica responsabilidad, implica que ya no te escondes detrás de excusas, circunstancias o personas. Implica que, a partir de ahora, tus resultados dependen de ti. Observa tu propia vida. Piensa en las áreas donde llevas años estancado. No porque no quieras avanzar, sino porque nunca has tomado una decisión definitiva. Tal vez deseas cambiar de trabajo, pero no decides prepararte seriamente. Tal vez deseas mejorar tu situación financiera, pero no decides estudiar, ahorrar, invertir o cambiar hábitos. Tal vez deseas mejorar tu cuerpo, pero no decides entrenar incluso cuando no tienes ganas. El deseo se activa cuando imaginas el resultado. La decisión se activa cuando aceptas el proceso. Y aquí está la verdad incómoda. Casi todo el mundo desea el resultado, pero muy pocos están dispuestos a aceptar el proceso. La mente humana busca placer inmediato y evita el dolor. Decidir significa ir en contra de esa programación básica. Significa decir, aunque no tenga ganas, lo haré. Aunque tenga miedo, avanzaré. Aunque no vea resultados ahora, continuaré. Por eso decidir es tan poderoso, porque en el momento en que decides de verdad, tu identidad empieza a cambiar. Ya no eres alguien que quiere algo, te conviertes en alguien que va a por ello. Y ese cambio interno se refleja en tu lenguaje, en tus acciones y en la forma en que los demás te perciben. Una decisión real no es emocional, no es un impulso momentáneo de motivación, es un compromiso racional con un resultado específico. Brian Tracy insiste en que las personas exitosas toman decisiones claras y luego organizan su vida alrededor de esas decisiones. No esperan sentirse listos. No esperan el momento perfecto. Deciden primero y luego se adaptan. Cuando solo deseas, te permites negociar contigo mismo. Hoy no, mañana empiezo. Ahora no es buen momento. Pero cuando decides, la negociación termina. La decisión elimina la duda. Y donde no hay duda, hay acción. Hay una razón por la cual muchas personas consumen libros, vídeos y frases motivacionales durante años sin cambiar su vida. No es falta de información. Es falta de decisión. Saben qué hacer, pero no deciden hacerlo. Confunden claridad con compromiso. Confunden inspiración con transformación. Decidir implica asumir que fallarás algunas veces. Implica aceptar que no todo saldrá como esperas. Pero también implica algo mucho más importante: recuperar el control de tu vida. Porque en el momento en que decides, dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el autor de tu historia. La diferencia entre desear y decidir no es de intensidad, es de identidad. El que desea sigue soñando. El que decide empieza a construir. El que desea espera señales externas. El que decide crea las condiciones. El que desea habla del futuro. El que decide actúa en el presente. Y esta es la pregunta que lo cambia todo, la pregunta que separa a la mayoría de la minoría. Hay algo en tu vida que llevas años deseando, pero nunca has decidido de verdad, porque en el momento en que tomes esa decisión, no mañana, no cuando todo sea perfecto, sino ahora, tu vida empieza a moverse en una dirección completamente distinta. Aquí no termina nada. Aquí empieza todo.
Una de las razones más peligrosas por las que las personas se quedan atrapadas en el deseo y nunca llegan a la decisión es porque confunden esperanza con acción. La esperanza es pasiva. La decisión es activa. La esperanza dice, algún día las cosas cambiarán. La decisión dice, yo voy a cambiar las cosas. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, determina el rumbo completo de una vida. Cuando alguien desea, mantiene abierta una puerta de escape. Siempre hay una excusa disponible. Siempre hay una justificación razonable para no actuar hoy. Pero cuando decides, esa puerta se cierra. Y al cerrarse, ocurre algo muy poderoso. Tu mente empieza a buscar soluciones en lugar de excusas. Brian Tracy explica que la mente humana funciona como un mecanismo dirigido por objetivos. Cuando no hay una decisión clara, la mente divaga, se dispersa, se entretiene. Pero cuando hay una decisión firme, la mente se enfoca. Empieza a filtrar información, oportunidades y personas alineadas con esa decisión. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias tu forma de percibirlo. Por eso decidir no es solo un acto externo, es un acto interno profundo. En el momento en que decides, envías una orden clara a tu subconsciente. Esto es importante. Encuentra la manera. Y a partir de ahí, comienzan a aparecer ideas, contactos, aprendizajes y oportunidades que antes simplemente ignorabas. El problema es que la mayoría de las personas espera sentir seguridad antes de decidir. Y eso es un error fatal. La seguridad no precede a la decisión, es consecuencia de ella. Nadie se siente completamente seguro antes de cambiar de vida, emprender un proyecto, asumir un reto o salir de su zona cómoda. La seguridad aparece después, cuando empiezas a actuar y a demostrarte a ti mismo que puedes avanzar incluso con miedo. Deseas cuando necesitas garantías. Decides cuando aceptas la incertidumbre. Y aquí entra una verdad que muy pocos están dispuestos a aceptar. Toda decisión importante implica riesgo. No hay decisiones grandes sin incomodidad. No hay crecimiento sin la posibilidad de fallar. El deseo intenta evitar ese riesgo imaginando escenarios ideales. La decisión acepta el riesgo y actúa de todos modos. Observa a las personas que admiras. No son especiales. No nacieron con una ventaja mágica. Simplemente decidieron antes que los demás. Decidieron leer cuando otros se entretenían. Decidieron entrenar cuando otros descansaban. Decidieron invertir en sí mismos cuando otros gastaban sin pensar. No fueron más inteligentes, fueron más decididos. La indecisión desgasta. El deseo prolongado cansa. Pasar años queriendo algo sin actuar crea frustración, resentimiento y una sensación constante de estar fallándote a ti mismo. Cada vez que deseas algo y no actúas, tu autoestima se debilita un poco más. Cada vez que decides y actúas, aunque sea con miedo, tu autoestima se fortalece. Brian Tracy insiste en que la autoestima no se construye con palabras positivas, sino con acciones congruentes. Te respetas a ti mismo cuando cumples las decisiones que tomas. Te traicionas cuando prometes y no actúas. Por eso decidir es un acto de respeto propio. Hay personas que dicen, no sé qué decidir. Y en la mayoría de los casos, no es verdad. Si saben, lo que ocurre es que la decisión que saben que deben tomar les exige cambiar hábitos, relaciones, rutinas o creencias. Y eso duele. Así que prefieren quedarse en el deseo, porque el deseo no exige sacrificios reales. Pero aquí está la paradoja. El dolor de decidir es temporal. El dolor de no decidir se vuelve permanente. La incomodidad de cambiar dura un tiempo. El arrepentimiento de no haber cambiado puede durar toda la vida. Decidir no significa tener todo claro. Significa tener claro el primer paso. No necesitas ver el camino completo. Solo necesitas decidir avanzar. Brian Tracy lo resume de forma simple. La claridad viene del compromiso, no de la reflexión eterna. Si sigues esperando el momento perfecto, ese momento nunca llegará. Si sigues esperando sentirte listo, te quedarás esperando. Las personas que transforman su vida no son las que esperan más, sino las que deciden antes. Y aquí hay una pregunta incómoda que no puedes evitar si quieres crecer. ¿Cuántas veces has dicho que querías algo? ¿Y cuántas veces has decidido actuar de verdad? Porque el mundo no recompensa buenas intenciones. Recompensa decisiones respaldadas por acción. En el momento en que dejas de desear y empiezas a decidir, ocurre algo que cambia tu relación contigo mismo. Empiezas a confiar en ti. Y cuando confías en ti, tu vida empieza a expandirse en direcciones que antes parecían imposibles. Hay algo que casi nadie entiende sobre la decisión, y es esto. Cuando decides de verdad,
No solo cambias lo que haces, cambias quién eres. La mayoría de las personas cree que primero hay que cambiar por dentro para luego actuar distinto, pero en realidad ocurre al revés. Primero decides actuar distinto, y con el tiempo, tu identidad se ajusta a esa decisión. Brian Tracy habla mucho del concepto de autoimagen. Dice que cada persona actúa de acuerdo con la imagen que tiene de sí misma. Si te ves como alguien indeciso, actuarás con indecisión. Si te ves como alguien disciplinado, actuarás con disciplina. Pero lo interesante es que esa imagen no es fija. Se moldea a través de decisiones repetidas. Cada vez que decides y cumples, refuerzas una nueva identidad. Cada vez que decides y abandonas, refuerzas la antigua. Por eso una sola decisión bien ejecutada puede iniciar una reacción en cadena que transforma tu vida entera. El problema es que muchas personas toman decisiones pequeñas desde una identidad débil. Deciden cuando se sienten motivadas, cuando tienen ganas, cuando todo está a favor. Eso no cambia nada. La verdadera transformación ocurre cuando decides incluso cuando no tienes ganas, cuando es incómodo, cuando nadie te ve. Ahí es donde se forma el carácter. Deseas desde la emoción. Decides desde el carácter. Y el carácter no se construye con discursos inspiradores, sino con decisiones sostenidas en el tiempo. Brian Tracy insiste en que el éxito es predecible porque sigue patrones claros: claridad, disciplina y persistencia. Y esas tres cosas nacen de la decisión. Cuando decides, haces algo muy poderoso. Te colocas en una nueva categoría mental. Dejas de ser alguien que intenta y pasas a ser alguien que hace. Esa diferencia, aunque invisible para los demás al principio, lo cambia todo para ti. Las personas exitosas no toman más decisiones que el resto. Toman decisiones más definitivas. No están renegociando consigo mismas cada día. No se levantan preguntándose si hoy van a cumplir o no. Ya decidieron antes. Y esa decisión elimina el desgaste mental. La indecisión agota porque te obliga a debatirte internamente todos los días. ¿Voy o no voy? ¿Empiezo o no empiezo? ¿Sigo o lo dejo? En cambio, la decisión firme libera energía mental. Ya no hay debate. Hay acción. Por eso decidir es una forma de simplificar tu vida. Brian Tracy enseña que uno de los mayores enemigos del éxito es la negociación interna constante. Cada vez que negocias contigo mismo, pierdes autoridad personal. Cada vez que cumples lo que decidiste, la recuperas. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas dicen que quieren confianza, pero evitan las decisiones que la construyen. Quieren sentirse seguros antes de actuar, cuando en realidad la seguridad solo llega después de haber actuado muchas veces sin sentirte seguro. La confianza no es un regalo, es una consecuencia. Observa cómo funciona en cualquier área. No confías en ti para hablar en público hasta que decides hacerlo varias veces. No confías en tu disciplina hasta que decides entrenar incluso cuando no tienes ganas. No confías en tu capacidad financiera hasta que decides gestionar tu dinero con rigor. Todo comienza con una decisión incómoda repetida suficientes veces. El deseo, en cambio, no exige repetición. Puedes desear algo durante años sin cambiar absolutamente nada. El deseo te permite seguir siendo la misma persona con los mismos hábitos. La decisión te obliga a evolucionar. Y por eso tantas personas le tienen miedo a decidir. Porque intuyen, aunque no lo digan, que decidir las obligará a dejar atrás una versión cómoda de sí mismas. Decidir es renunciar. Renunciar a excusas. Renunciar a hábitos mediocres. Renunciar a la identidad antigua. Pero también es ganar. Ganar claridad. Ganar dirección. Ganar respeto propio. Brian Tracy afirma que el momento en que una persona decide elevar sus estándares, su vida cambia automáticamente. Porque ya no acepta lo que antes toleraba. Ya no se conforma con resultados mediocres. Ya no negocia con su potencial. Y aquí hay una pregunta que marca un antes y un después. ¿Quién tendrías que dejar de ser para convertirte en la persona que deseas ser? Porque esa respuesta te señala exactamente la decisión que estás evitando. No necesitas cambiar todo hoy, pero si necesitas decidir algo hoy, una decisión real, concreta, medible, algo que no dependa de motivación, sino de compromiso. Cuando decides desde ese lugar, tu identidad empieza a alinearse. Y cuando tu identidad cambia, tus resultados no tienen otra opción que cambiar también. La mayoría de las personas no vive mal porque haya tomado malas decisiones. Vive estancada porque nunca termina de decidir nada por completo. Sus decisiones son condicionales, temporales, frágiles. Deciden probar, ver qué pasa, intentar un tiempo. Y esa forma de decidir es, en realidad,
una forma elegante de no decidir. Brian Tracy lo explica con claridad brutal. Cuando una decisión tiene una puerta de salida emocional, el cerebro siempre la va a usar. Si te dices voy a intentarlo, ya estás aceptando el fracaso como una opción cómoda. Si te dices si no funciona, lo dejo, estás programando tu mente para rendirse en el primer obstáculo. Las personas exitosas no avanzan porque no tengan miedo. Avanzan porque decidieron que rendirse no es una alternativa válida. Y aquí aparece una verdad que duele aceptar. Muchas personas no quieren resultados, quieren alivio emocional. Quieren sentirse bien hoy, no construir algo difícil que dará frutos mañana. Por eso postergan, dudan y se justifican. Porque decidir de verdad genera tensión. Y la mayoría huye de la tensión. La indecisión es adictiva porque te permite evitar la incomodidad del compromiso. Mientras no decides del todo, puedes seguir soñando sin arriesgar. Puedes seguir deseando sin exponerte al error. Puedes seguir hablando de lo que harás algún día. Pero ese algún día nunca llega. Brian Tracy insiste en que el éxito empieza cuando cierras opciones. Cuando te comprometes tanto con una decisión que ya no tienes espacio mental para el plan B. No porque el plan B sea malo, sino porque el plan B debilita el plan A. La mayoría vive con demasiadas puertas abiertas. Y cada puerta abierta es una fuga de energía. Decidir de verdad implica decir no. No a distracciones. No a excusas. No a personas que no respetan tu compromiso. No a hábitos que contradicen tu objetivo. Y ese no duele, porque implica decepcionar a otros. Implica renunciar a la comodidad. Implica aceptar que no puedes tenerlo todo. Por eso tanta gente prefiere desear. El deseo no exige renuncias. La decisión sí. Observa cualquier área de la vida donde alguien sobresale. No es porque tenga más tiempo o más suerte, sino porque decidió priorizar eso por encima de otras cosas. Cada logro importante es el resultado de muchas renuncias invisibles. Brian Tracy lo resume en una frase poderosa. Tu vida mejora en el momento en que tomas una decisión clara y actúas sobre ella. No dice cuándo lo deseas. No dice cuándo lo planeas. Dice cuándo actúas. Y aquí aparece otro patrón peligroso, la acumulación de decisiones pendientes. Cada decisión que pospones se convierte en una carga mental. Cada cosa que sabes que deberías decidir, pero no decides, consume energía. Por eso tanta gente vive cansada sin saber por qué. No es cansancio físico, es cansancio mental. El cerebro odia la ambigüedad. Necesita cierre, necesita dirección. Cuando no decides, tu mente queda atrapada en un bucle constante de tengo que, debería, algún día. Y eso te drena. Decidir libera. Puede doler al principio, pero libera después. Porque una vez que decides, ya no tienes que pensar. Solo tienes que ejecutar. Las personas exitosas simplifican su vida eliminando decisiones innecesarias. Pero antes de eso, toman decisiones fundamentales muy claras. ¿Quién quieren ser? ¿Qué están dispuestas a tolerar y qué no? ¿Y cuáles son sus prioridades reales? La mayoría nunca se sienta a decidir eso. Vive reaccionando. Y reaccionar no es decidir. Es sobrevivir. Brian Tracy enseña que si no decides conscientemente el rumbo de tu vida, alguien más lo hará por ti. El entorno, la presión social, el miedo, la comodidad. Y cuando eso ocurre, terminas viviendo una vida que no elegiste. La pregunta clave no es ¿qué quiero? La pregunta real es ¿qué estoy dispuesto a sacrificar para obtenerlo? Porque ahí se separa el deseo de la decisión. Decidir implica aceptar el precio. Y muchas personas no quieren pagar el precio, pero tampoco quieren renunciar al sueño. Ese conflicto interno las paraliza. Pero aquí está la buena noticia. No necesitas decidir todo hoy. Necesitas decidir una cosa importante hoy. Una decisión que lleves hasta el final. Eso reconstruye tu confianza interna. Eso te devuelve autoridad personal. Una sola decisión firme puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Y cuando cambias tu autoimagen, todo empieza a alinearse. Brian Tracy afirma que el éxito es acumulativo. Empieza pequeño, pero crece rápido cuando hay decisiones firmes detrás. La diferencia entre una vida promedio y una extraordinaria no es la suerte. Es el número de decisiones definitivas tomadas a lo largo del tiempo. La mayoría de las personas cree que primero debe sentirse segura para decidir. Cree que algún día llegará un momento mágico en el que todo estará claro, el miedo desaparecerá y entonces, por fin, tomará una decisión firme. Ese momento no existe. Brian Tracy lo deja claro, la claridad viene después de decidir, no antes. Esperar seguridad para decidir es como esperar a saber nadar antes de entrar al agua.
La confianza no precede a la acción. La confianza es una consecuencia directa de actuar. Las personas decisivas no tienen menos miedo. Simplemente han entrenado su mente para no negociar con el miedo. Han entendido que el miedo no es una señal para detenerse, sino una señal de crecimiento. Aquí aparece una distinción fundamental. El miedo informa, pero no decide. El problema es que la mayoría permite que el miedo tome el control del volante. Y cuando el miedo decide, siempre elige lo conocido, lo cómodo y lo seguro a corto plazo. Nunca elige lo correcto a largo plazo. Brian Tracy enseña que decidir es una habilidad entrenable. No es un rasgo de personalidad. No es suerte. Es un músculo mental. Y como cualquier músculo, se fortalece con uso. ¿Cómo se entrena la capacidad de decidir? Primero, tomando decisiones pequeñas con rapidez. Las personas indecisas practican la indecisión todos los días, dudando qué hacer, qué decir, qué elegir. Las personas decisivas practican lo contrario. Deciden rápido lo pequeño para reservar energía mental para lo grande. ¿Qué ropa usar? ¿Qué tarea hacer primero? ¿Qué llamada hacer hoy? No pasan 10 minutos debatiendo. Deciden y avanzan. Esto crea un patrón interno de acción. Tu mente aprende que decidir no es peligroso. Aprende que no pasa nada grave cuando eliges y sigues adelante. Segundo, eliminando la sobreinformación. Muchos no deciden porque siguen consumiendo información como una excusa elegante para no actuar. Más videos, más libros, más opiniones, más consejos. En el fondo, no buscan claridad, buscan postergar. Brian Tracy dice que llega un punto en el que más información no ayuda, solo confunde. La acción imperfecta supera a la preparación eterna. Decidir no es tener toda la información, es tener suficiente y actuar. Tercero, definiendo estándares personales no negociables. Las personas decisivas no se preguntan constantemente ¿qué debería hacer? Ya lo decidieron antes. Tienen reglas internas claras. Ejemplos: hago lo difícil primero. No abandono lo que empiezo. No negocio con mis objetivos. Cumplo mi palabra incluso cuando no tengo ganas. Estos estándares reducen la fricción mental. Ya no decides cada día si actuar o no. Actúas porque ese es tu estándar. La mayoría vive sin estándares claros. Por eso negocia consigo misma todo el tiempo. Y cada negociación debilita su carácter. Cuarto, asociar dolor a no decidir. Brian Tracy explica que el ser humano actúa más por evitar dolor que por buscar placer. Si no asocias consecuencias reales a la indecisión, seguirás postergando. Pregúntate con brutal honestidad: ¿qué me costará seguir deseando sin decidir? ¿Cómo será mi vida en 5 años si sigo igual? ¿Qué oportunidades estoy perdiendo ahora mismo? Visualizar el costo de no decidir genera urgencia, y la urgencia empuja a la acción. Quinto, tomar responsabilidad total. Aquí está el punto donde muchos se rompen. Decidir significa aceptar que, pase lo que pase, eres responsable del resultado. Sin culpas, sin excusas, sin victimismo. Brian Tracy insiste en que el momento en que asumes responsabilidad total por tu vida, recuperas el control. Mientras culpas al entorno, a la economía, a otras personas o al pasado, sigues atrapado. La responsabilidad da miedo porque elimina coartadas, pero también es liberadora, porque te devuelve poder. Las personas que deciden de verdad no dicen a ver si sale bien. Dicen haré que funcione. No porque puedan controlar todo, sino porque controlan su actitud, su esfuerzo y su persistencia. Y aquí aparece una verdad incómoda. Decidir te obliga a crecer, te expone, te saca del personaje cómodo que ya conoces, te enfrenta con tus límites reales. Por eso tanta gente evita decidir, no porque no sepa qué hacer, sino porque sabe que tendrá que convertirse en alguien diferente. Brian Tracy afirma que cada decisión importante implica una nueva versión de ti mismo, y no todo el mundo está dispuesto a abandonar su identidad actual. Pero si no cambias quién eres, no cambiarás lo que tienes. Entrenar la decisión es entrenar el carácter. Y el carácter se construye cuando haces lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Decidir no elimina los problemas. Elimina la duda constante. Y vivir sin duda es una ventaja enorme. La persona que decide con firmeza avanza mientras los demás siguen pensando. Y en la vida, avanzar antes marca la diferencia. Hay algo que nadie te dice sobre la decisión, pero que Brian Tracy repite una y otra vez de distintas formas. La vida responde a la claridad. Cuando una persona decide con firmeza, cambia algo invisible pero profundamente perceptible.
No es magia, no es suerte, es señal. El entorno humano, personas, oportunidades, incluso circunstancias, responde de manera diferente ante alguien que sabe lo que quiere y actúa en consecuencia. La mayoría de la gente emite señales de duda. Aunque no digan una palabra, su forma de moverse, hablar y actuar comunica inseguridad. Y el mundo responde acorde a eso. Pero cuando decides, ocurre una transformación silenciosa. Primero cambia tu energía interna. Antes de decidir, tu mente está fragmentada. Una parte quiere avanzar, otra quiere seguridad, otra quiere aprobación. Esa división interna drena energía. Te cansas sin que hagas nada. Cuando decides, esas partes se alinean. Ya no estás negociando contigo mismo cada día. Tu energía deja de dispersarse y empieza a concentrarse. Brian Tracy explica que la claridad multiplica la energía. Por eso las personas decisivas parecen más motivadas, más enfocadas y más seguras, incluso sin tener más recursos. No es que tengan más fuerza, es que ya no la desperdician en dudar. Segundo, cambia tu lenguaje. Cuando deseas, usas palabras blandas. Voy a intentar, tal vez, cuando esté listo, a ver qué pasa. Cuando decides, tu lenguaje se vuelve preciso. Voy a hacerlo. Empiezo ahora. Este es el camino. Me comprometo. Las palabras no solo comunican a otros, le comunican órdenes a tu cerebro. Tu mente responde de forma distinta cuando hablas desde decisión en lugar de deseo. Brian Tracy dice que el lenguaje claro crea pensamiento claro, y el pensamiento claro conduce a acción efectiva. Tercero, cambia tu comportamiento automático. Antes de decidir, necesitas motivación constante, empujones externos, recordatorios, inspiración. Después de decidir, actúas incluso sin ganas. Esto es clave. La decisión reemplaza la motivación. La motivación es inestable. La decisión es estable. Por eso las personas exitosas no dependen de sentirse bien para actuar. Dependen de su compromiso previo. Cuando decides, haces lo que dijiste que harías porque lo decidiste, no porque hoy te apetezca. Cuarto, cambia la forma en que los demás te perciben. Las personas no siguen a quien duda, confían en quien decide. Brian Tracy enseña que el liderazgo empieza con autoliderazgo. Cuando te lideras a ti mismo con firmeza, otros lo notan. No porque seas perfecto, sino porque eres claro. La claridad genera confianza, y la confianza atrae oportunidades. De pronto, la gente te escucha más, te toma más en serio, te ofrece ayuda, te abre puertas, no porque seas mejor, sino porque proyectas dirección. El mundo evita la ambigüedad. Prefiere tratar con personas que saben lo que quieren. Quinto, cambia tu tolerancia a la distracción. Cuando solo deseas algo, cualquier excusa te saca del camino. Cualquier imprevisto se convierte en una razón para abandonar. Cuando decides, filtras. No todo merece tu atención. No todo es prioridad. Empiezas a decir no sin culpa, a eliminar lo innecesario, a proteger tu tiempo. Brian Tracy insiste en que el éxito es tanto decir no como decir sí. Y solo quien decide de verdad puede decir no con firmeza. La decisión crea foco, y el foco crea resultados. Sexto, cambia tu relación con el fracaso. Antes de decidir, el fracaso es una amenaza, algo que confirma tus miedos. Después de decidir, el fracaso se convierte en información. No te defines por el resultado inmediato, te defines por la dirección y la persistencia. Ajustas, corriges, aprendes y sigues. Brian Tracy afirma que las personas exitosas fracasan más que las mediocres porque actúan más, pero no se detienen porque ya decidieron quiénes son y a dónde van. El fracaso deja de ser un veredicto y se convierte en un paso. Séptimo, cambia tu identidad. Este es el cambio más profundo. Cuando decides de verdad, dejas de verte como alguien que quiere y empiezas a verte como alguien que hace. Tu autoimagen se ajusta a tu comportamiento, y la autoimagen dirige la conducta futura. Brian Tracy lo resume así: actúas de acuerdo a la imagen que tienes de ti mismo. Cada decisión firme refuerza una identidad más fuerte. Cada indecisión la debilita. Por eso decidir una sola vez puede cambiar tu vida. No por la decisión en sí, sino por la persona en la que te conviertes al sostenerla. La mayoría espera sentirse diferente para actuar. Las personas decisivas actúan y luego se sienten diferentes. Y aquí está la verdad final de esta parte. No necesitas garantías para decidir. Necesitas compromiso.
La decisión no elimina la incertidumbre, pero elimina la parálisis. Y una vida en movimiento siempre vence a una vida detenida. Llega un punto en la vida, y casi nadie habla de él con honestidad, en el que seguir deseando se convierte en una forma de traición personal. No porque desear sea malo, sino porque ya sabes lo suficiente. Ya has leído, escuchado, pensado, reflexionado. Ya entiendes qué deberías hacer. Y en ese punto, no decidir no es neutral. Es una decisión silenciosa de quedarte igual. Brian Tracy lo dice de forma contundente. Cuando no decides, otros deciden por ti, y casi siempre en tu contra. El paso de desear a decidir no ocurre cuando todo está claro. Ocurre cuando estás dispuesto a avanzar aunque no lo esté. Aquí está el momento exacto del cambio. No cuando te sientes seguro, no cuando desaparece el miedo, sino cuando eliges actuar a pesar de él. La decisión real tiene 3 características inconfundibles. Primera, es específica. Un deseo es vago. Una decisión es concreta. Quiero cambiar mi vida, no es una decisión. Desde hoy me levanto a las 6 y trabajo 2 horas en mi objetivo principal, sí lo es. Brian Tracy enseña que la mente solo obedece órdenes claras. Si no defines exactamente qué harás, cuándo y cómo, tu cerebro buscará la comodidad conocida. La claridad elimina la negociación interna. Segunda, implica un precio. Si no hay precio, no hay decisión. Cada decisión real exige renunciar a algo: tiempo, comodidad, aprobación, distracciones, viejos hábitos. Por eso tantas personas prefieren desear. El deseo no exige sacrificio inmediato. La decisión sí. Pero aquí está la paradoja. El precio de decidir es siempre menor que el precio de no decidir. No decidir cuesta años. Cuesta frustración. Cuesta potencial desperdiciado. Cuesta respeto propio. Brian Tracy repite que el dolor de la disciplina pesa gramos, el dolor del arrepentimiento pesa toneladas. Tercera, se sostiene incluso cuando no apetece. El momento en que sabes que decidiste de verdad es cuando continúas sin ganas, cuando ya no hay emoción, cuando no hay aplausos, cuando nadie te observa. Ahí se revela la diferencia entre deseo y decisión. El deseo necesita estímulo externo. La decisión se alimenta de compromiso interno. Y ahora viene la parte más importante de todo este guión. Si quieres pasar de desear a decidir hoy, no mañana, no la próxima semana, Brian Tracy propone un ejercicio simple pero radical. Toma una hoja en blanco y escribe una sola frase. Desde hoy, me comprometo a... Y termínala con una acción concreta, medible y diaria relacionada con lo que más impacto tendría en tu vida si lo sostuvieras durante un año. No escribas 10 cosas. Escribe una. Luego escribe debajo: lo haré incluso cuando no tenga ganas. Y fírmalo. No es un ritual simbólico. Es una declaración de identidad. Estás diciéndole a tu mente quién manda ahora. Después de eso, actúa hoy mismo, aunque sea de forma imperfecta. La acción inmediata sella la decisión. Brian Tracy enseña que la velocidad de ejecución es una señal de liderazgo personal. Cuando decides y actúas rápido, tu mente aprende que hablas en serio. Y aquí está la verdad final, sin adornos. Tu vida no cambiará cuando desees más fuerte. Cambiará cuando decidas mejor. No cuando entiendas más. Cuando te comprometas más. No cuando todo encaje. Cuando tú lo hagas. El mundo está lleno de personas inteligentes, con talento y buenas intenciones que siguen esperando. Y está lleno de personas normales que decidieron y avanzaron. La diferencia nunca fue el deseo. Siempre fue la decisión. Y la pregunta ya no es qué quieres. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a decidir hoy, aunque nadie te garantice nada? Porque en ese instante, y solo en ese, empieza una vida distinta.